Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Voy a enseñarles a utilizar una herramienta para uno de los grupos, yo ya se la mostré, pero esto queda ya como material de repaso para todos mis grupos, que es la herramienta de formularios. El formulario de Google Drive es una herramienta que funciona a la par que las planillas de cálculo, ya vamos a ver, pero lo que permite es, por ejemplo, les voy a mostrar un formulario con el que ustedes ya llenaron a comienzo de año, ¿verdad? Permite justamente recuperar información, obtener información de los usuarios y de esa forma los usuarios pueden ingresar información en mis planillas sin que tengan que acceder directamente a mis archivos, sino que les proporciona un punto de entrada de datos más controlado para justamente recopilar todo tipo de información. Y aparte de eso tiene una particularidad, ¿verdad? Es que me va a dar un análisis de las respuestas, ¿verdad? Y aparte lo puedo transformar esta información, ¿verdad? O transformar este formato, más bien, lo puedo transformar en un medio de evaluación. Ahora vamos a ver cómo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es en una carpeta de Google Drive, vamos a nuevo formulario de Google. Y me puede dar varias opciones, vamos a elegir formulario en blanco, ¿verdad? En mi caso esto es una carpeta compartida, es la carpeta donde están los materiales de ustedes, por eso me pregunta si quiero crearlo con los permisos de la carpeta, crear y compartir, y me va a abrir un formulario sin título, ¿verdad? Un formulario en blanco pronto para agregar preguntas. El título funciona de forma muy parecida a que en todos los documentos. Yo agrego un título acá, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de formulario, ¿verdad? Puedo agregar una pequeña descripción, un texto guía para el usuario, ¿verdad? Que puede ser, esto es una descripción del contenido y el propósito del formulario, ¿verdad? Una vez que le puse título, el subtítulo es opcional, pero una vez que le puse título, si vengo aquí a la parte del título del documento, ¿verdad? Y le doy clic, se actualiza a lo que puse aquí, automáticamente. Luego vienen las preguntas de mi formulario. Tengo las preguntas, se editan dando clic sobre cada una de ellas y pueden tener un montón de formas. La primera forma que nos ofrece, si bien dependiendo de la pregunta que yo vaya haciendo, por ejemplo, fíjense si lo que yo pido primero es nombre y apellido, Google automáticamente va a detectar lo que estoy haciendo y de acuerdo a ciertos textos ya me va a proponer un tipo. Fíjense que me cambió nombre, me lo cambió a respuesta corta automáticamente, ¿verdad? Respuesta corta se refiere a un texto cortito, ¿verdad? Como puede ser el nombre, una o dos líneas, no más que eso. También tenemos, por ejemplo, unos semejantes párrafo, que es para una respuesta más extensa, para un párrafo de información. Vamos a dejarlo en respuesta corta. También puedo elegirle, esto va a ser el título de la pregunta, puedo elegir una imagen para la pregunta. Por ejemplo, supónganse yo quiero poner acá un icono, una imagen para ilustrar, ¿verdad? Puedo dar clic en examinar y puedo ir a buscar un icono para
subirlo y que quede más ilustrada la pregunta, ¿verdad? Que entonces que el usuario que va viendo la pregunta vea una imagen ilustrativa, ¿verdad? Si quiero ver cómo va quedando, yo tengo esta opción que se llama vista previa, acá el ojito, le doy clic acá y me va a mostrar cómo se va a ver, el formulario final. Esto lo puedo dejar abierto y actualizarlo según vaya avanzando. Muy bien. Luego, ¿verdad? Tengo otras opciones acá. Puedo añadir un video, imagen que ya añadí. Puedo añadir sección, ahora lo vamos a ver. Y puedo añadir un título y una descripción, ¿verdad? Que tiene que ver con las secciones. Luego vamos a ver. No es una pregunta, sino que es un título en medio del formulario. Vamos a eliminarlo por ahora. Y vamos a ver los otros tipos de pregunta primero. Vamos a agregar otra con añadir pregunta. Una última cosa sobre las preguntas, antes de ir a los diferentes tipos, es que las opciones que tengo acá. Yo puedo duplicar una pregunta, ¿verdad? Si va a ser muy semejante en algunas cosas, la duplico y solo modifico algunas cosas. Eso me ahorra tiempo. Puedo establecer que sea obligatoria o no. Si es obligatoria, el usuario va a verse obligado a completar la pregunta antes de poder continuar, ¿verdad? Y también puedo agregar una descripción, una línea de descripción, y puedo añadir una validación de respuestas, ¿verdad? Por la cual yo puedo hacer que el usuario tenga que escribir exactamente un tipo de respuesta, ¿verdad? De acuerdo a ciertos parámetros, ¿verdad? Que puede ser texto, longitud, expresión regular. Esto acá se los dejo para que si les interesa lo investiguen más a fondo. Es muy interesante, ¿verdad? Ya que me permite tener un control mucho más grande sobre qué puede escribir el usuario en cada respuesta, qué tipo de datos puede ingresar. Luego, en los tipos de pregunta, vamos a tener varios. Ya vimos respuesta, corta y párrafo. Después tenemos varias opciones. Este es el clásico opción múltiple, ¿verdad? Se caracteriza porque no puedo elegir más de uno. Solamente puedo elegir una opción. Entonces, le podemos poner, me da por descarte opción 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, A, B con Enter. Pasamos a la siguiente, C, ¿verdad? Podemos agregarle a cada una pequeña imagen, ¿verdad? Y vamos a poner un título, opciones, ¿verdad? Y si vamos a actualizar acá, fíjense cómo se visualiza. Me da A, B o C y solamente uno de los tres, ¿verdad? Después tenemos casillas, que es muy semejante. Fíjense que me tomó tal cual estaba los datos, me dejó A, B y C. La diferencia es que con las casillas, vamos a actualizarlo acá, puedo elegir más de una opción al mismo tiempo, puedo elegirlas todas, ¿verdad? Pero por lo demás es muy semejante. Después tengo la opción desplegable, que la opción desplegable, fíjense, es muy semejante en cuanto a lo que permite a varias opciones. La diferencia es que varias opciones me permite poner esta opción, otra, ¿verdad? Que es para cuando el usuario no puede responder a ninguna de estas. Fíjense, vamos a actualizar. El usuario puede añadir su propia opción.
En cambio, en desplegable, no tengo la opción otra para que añade su propia opción. Y solamente tiene esas tres. ¿Verdad? El desplegable sirve cuando es información fija, o sea, opciones fijas que no puede agregarse ninguna. Son esas o ninguna. Después tengo la opción de subir archivos. Fíjense que tengo que permitir a los encuestados subir archivos a Drive. Esto me sirve cuando tengo que registrar trabajos y necesito que los usuarios me suban justamente trabajos a una carpeta sin que tengan que acceder a mi carpeta. Esto me permite que justamente, por eso tengo que habilitar el subir archivos, ¿verdad? Esto tiene algún riesgo, ¿verdad? Y por eso me dice comparte el formulario solo con personas de confianza. Y en este caso los encuestados deberán iniciar sesión en Google, ¿verdad? Eso fuerza a quienes quieran completar el formulario a iniciar sesión, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado, pero es útil en el caso de recibir archivos. Voy a dar clic en continuar y lo que me va a generar es un campo de subir archivos y lo que me da es las opciones de configuración. Qué tipos de archivos pueden subir, por ejemplo, bueno, solamente documentos y PDFs, ¿verdad? Y el tamaño máximo de archivos, la cantidad, cuántos archivos puede subir. Si lo actualizo acá, fíjense cómo va a quedar. Me aparece el botoncito de añadir archivo y se abre el campo para justamente subir archivos desde mi computadora. Después tenemos las escalas y cuadrículas. La escala ya es completamente diferente. Es cuando yo quiero que me den una valoración de algo. Por ejemplo, una escala lineal del 1 al 5 o del 1 al 10, supongamos, y digo, bueno, la etiqueta 1 es muy poco, la etiqueta 10 es muchísimo, ¿verdad? Es una escala para que valore algo, por ejemplo, la calidad de algo, para que valore la calidad de una clase, de un material, etc. Se puede utilizar, eso depende, para lo que querramos el formulario. Y lo que me aparece es esto acá, ¿verdad? Una escala lineal, como dice, ¿verdad? En el cual yo elijo un valor específico. Muy parecido a la escala lineal, pero con un montón de campos, es la cuadrícula de varias opciones. La cuadrícula de varias opciones lo que me permite es justamente establecer valores. Ya no van a ser en una escala, sino que tengo que establecer exactamente qué valores para varios atributos. Por ejemplo, podemos hablar, si estuviéramos pidiéndole a los alumnos que hicieran una evaluación de nuestra clase, estamos haciendo una encuesta de fin de año para que los alumnos nos evalúen como docentes, por ejemplo. Entonces podemos pedir en fila 1, le podemos preguntar, bueno, ¿cómo opinan que fue la preparación de las clases? Que opinen sobre cómo fue la selección de materiales, que opinen sobre la calidad de las explicaciones. Y yo quiero que evalúen esto los alumnos, entonces yo establezco los valores. Muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno.
Y en el formulario lo que va a ver el usuario va a ser esto, ¿verdad? Va a haber un cuadro donde puede ir eligiendo para cada una de esos valores, para cada una de estas propiedades o características, le va dando un valor, ¿verdad? En la escala que yo le propuse. Muy semejante a la cuadrícula de varias opciones, la cuadrícula de casillas. Fíjense, pasa lo mismo que habíamos visto con las casillas de selección. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que acá yo puedo, para cada una, puedo elegir varias, ¿verdad? Varias calificaciones. Finalmente, yo puedo añadir un campo para indicar fecha, que lo que permite justamente indicar una fecha, ¿verdad? Entonces el usuario tiene que poner, por ejemplo, 13 del 06 del 2021. O también un campo que puede ser para agregar una hora. Y nuevamente le pongo, por ejemplo, 17:30. ¿Verdad? Y esos son los tipos de preguntas que podemos tener, ¿verdad? La variedad de preguntas. Luego, lo que podemos hacer también es añadir secciones. Las secciones son conjuntos de preguntas que no aparecen en la página principal, sino que, como dice el nombre, aparecen en su propia sección. Vamos a añadir dos secciones. Sección 2 de 3 y sección 3. Vamos a ponerle sección 2 y sección 3. Y fíjense que ahora me dice, bueno, después de la sección 1, ir a la siguiente sección, ¿verdad? O volver al comienzo o ir a otra sección. O enviar el formulario, o sea, recopilar todos los datos y enviarlos. Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, cambiar la forma en que se mueve el usuario a través del formulario, o simplemente, si son muchas preguntas, lo que me permite es organizar mejor el formulario, ¿verdad? Agrupar las preguntas según temas generales. Finalmente, sobre las preguntas, algo más que podemos agregar está aquí en la configuración. Si doy clic en la configuración, ¿verdad? Si les aparece esto, restringir a los usuarios de X y a sus organizaciones de confianza, desmárquenlo, porque esto le va a permitir que, si no, solamente personas con Google Ceibal van a poder conectarse con una cuenta Google Ceibal. Entonces, desmarcamos esto para que no haya restricción. Y tenemos esta opción acá, cuestionarios. Y fíjense que me da la opción convertir en cuestionario. ¿Y qué me permite esto? Ponerle puntos a las preguntas, ¿verdad? Y nos da dos opciones de publicación de la calificación. Si justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual, ¿verdad? O sea, podemos hacer que el usuario vea su calificación inmediatamente, o que la vea más tarde, ¿verdad? Y qué puede ver, cuáles respondieron de manera incorrecta, cuáles correctas y cuáles son las puntuaciones. Vamos a dejarlo todo marcado, vamos a dar clic en guardar. Y vamos a esta pregunta acá. Y fíjense que me aparece ahora la clave de respuestas y el puntaje que puede tener la pregunta,
¿verdad? Entonces, acá yo puedo elegir cuántos puntos representa esta pregunta, ¿verdad? Entonces puedo añadir comentarios sobre las respuestas. Y también vamos a cambiar de tipo. Vamos a agregar algunas opciones acá. Opción 1, opción 2, opción 3. Muy bien. Si voy a clave de respuestas en este tipo, ¿verdad? Es parecido en varios tipos, tiene esta opción. Me muestra ahora nuevamente las opciones que puse. ¿Y qué es lo que voy a marcar acá? Bueno, voy a marcar la opción correcta. O las opciones correctas. En caso de que hubiera más de una. ¿Verdad? Y en este caso, al añadir comentarios, lo que me permite es añadir un comentario que se va a mostrar al usuario en caso de que haya escrito correcta o incorrectamente la respuesta, ¿verdad? Si seleccionó la opción equivocada. Vamos a actualizar acá. Y fíjense que ahora se mantiene igual, solo que ahora le muestra cuántos puntos vale esa pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner opción 3, yo en la opción 2 la correcta. Siguiente. Vamos a poner un nombre acá. Porque no nos deja, como le hicimos obligatoria, no me deja avanzar. LSA, siguiente. Siguiente, enviar. Tenemos las 3 secciones vacías. Y me da la opción de ver puntuación. Si doy clic acá, me muestra cuántos fueron mis puntos totales y dónde fue que los tengo registrados. O, por ejemplo, vamos a poner, si lo hice mal, voy a ver la puntuación y me dice, elegiste mal, este no es correcto. Lo último que les voy a mostrar sobre los formularios es el manejo de las respuestas. Las respuestas las voy a ver aquí en la sección respuestas, donde me va a dar una estadística de lo que cerró, cómo fue, cómo fueron las respuestas, ¿verdad? Puedo ver por pregunta y puedo ver por individual cómo respondieron los usuarios. Y lo otro que puedo hacer es crear una hoja de cálculo, ¿verdad? Para que todas las respuestas vayan a esa hoja de cálculo. Si doy clic en crear, me va a crear una planilla, que es esta acá, donde me va a incluir, además, ¿verdad?, todas las preguntas, una marca temporal, o sea, cuándo fue que esa respuesta se registró y los datos que se ingresaron en cada una de las preguntas que le hice el usuario. Puedo, entre otras cosas, también personalizar, ¿verdad? Ponerle una imagen de encabezado. Cambiar el color, ¿verdad?, del tema. Si yo vengo aquí, vamos a actualizarlo. Fíjense que cambió la apariencia. Puedo cambiar la fuente. Puedo hacer un montón de variaciones. Puedo elegir otro color de fondo. En fin, puedo hacer que quede con la apariencia que yo quiero el formulario. Y finalmente, una vez que yo tengo pronto, ¿verdad?, mi formulario para ser enviado, vengo aquí a enviar.
no voy a compartir el link del formulario como hicimos en otras ocasiones. Para poder utilizar el formulario, que otras personas lo rellenen, voy a parte de enviar. Entonces, me da 3 opciones. O lo envío por correo electrónico, o solicito el enlace, ¿verdad? Este va a ser el enlace para rellenar, que se puede acortar para que quede más fácil de manejar. O puedo, disculpen, insertar el formulario, ¿verdad? Con este código en una sección HTML que vamos a ver cuando estemos trabajando en Crea, cómo insertar este tipo de contenido. También lo podemos enviar por Facebook y por Twitter, ¿verdad? Y eso me va a permitir insertar el formulario y que se vea directamente en otra página web. Muy bien. Básicamente esto es el potencial del formulario. Me permite hacer un montón de cosas si lo que estoy queriendo es recopilar información, ¿verdad? Es una forma muy efectiva de recopilar información. Es una forma alternativa para hacer evaluaciones. Se puede utilizar por ejemplo, no necesariamente tiene que ser para recopilar información de alguien más. Puede utilizarse para recopilar información para uno mismo. Se puede utilizar para hacer votaciones, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mostrar un formulario que yo trabajé con alumnos de UTU. Por ejemplo, ellos tienen que hacer equipos de desarrollo de proyecto, entonces yo hice que ellos, con un formulario, eligieran a los líderes de esos equipos con respuestas de múltiple opción con menús desplegables, y ellos lo veían de esta manera. Entonces escogían, tomaban su nombre y después elegían a 3 compañeros que consideraban aptos para la tarea, y simplemente esto, ¿verdad? Entonces finalmente obtuvimos estas respuestas, ¿verdad? Entonces simplemente lo único que hubo que hacer es tomar los más votados de los 3 órdenes, ¿verdad? Para elegir quiénes son los que ellos consideran que eran los líderes más adecuados para el equipo. Y esta fue una forma rápida, ¿verdad?, de hacer una votación un poquito diferente al tradicional, ir anotando en el pizarrón y contando los votos que se hacen en un papelito. Bueno, esta fue una forma distinta de hacerlo, que de hecho resultó muy adecuada porque se hizo fuera de la presencialidad. Muy bien. Esto es el trabajo con formularios, ¿verdad? Hay algunos detalles más, pero voy a dejar que ustedes los revisen, que revuelvan un poquito y aprendan a utilizar esta herramienta. Si quieren, por supuesto, utilizar esta herramienta para algo, pero ya saben que existe y ya saben las pautas generales de uso de esta herramienta. Bueno, chiquilines, esto es todo para esta clase. Nos vemos la clase que viene.